Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio al seminario para el examen final, en el que veremos los siguientes temas: programación lineal, límites indeterminados, límites laterales e infinitos, continuidad de una función y derivada de una función. Muy bien, vamos entonces con el primer ejercicio, correspondiente al límite indeterminado. Si en este ejercicio reemplazamos al valor 6 en la variable x, quedaría 6 al cuadrado menos 36, generaría en la parte superior el valor de 0. Como vamos a apreciar a continuación, ¿no? En la parte superior quedaría así: 6 al cuadrado menos 36. ¿Bien? Y en el denominador quedaría también 6 al cuadrado menos 4 por 6 menos 12. Entonces, vamos a observar que en la parte superior obtenemos el valor 0 y en el denominador sería 36. 36 y acá sería 24. 36 menos 24 sería 12. 12 menos 12 también nos da el valor 0. Muy bien, entonces, para poder levantar la indeterminación, primero vamos a utilizar los criterios de factorización tanto en el numerador como en el denominador, para poder levantar esa indeterminación. Entonces aquí cogeremos el x al cuadrado menos 36 y vamos a factorizarlo. Para factorizarlo, el criterio era tomar la raíz cuadrada de cada uno de los elementos. Muy bien, entonces lo que me quedaría sería lo siguiente. Para el primero nos quedaría una x y en el segundo un valor 6, los cuales lo vamos a reemplazar en los siguientes paréntesis, donde va a ir un valor positivo y un valor negativo. Aquí con valor positivo y por acá con valor negativo. Lo reemplazamos. A ver, los valores aquí entonces irá el x y por acá el valor 6 y por acá también el valor x y por acá el valor 6. Muy bien, ya fue factorizado entonces el numerador. En relación al denominador haremos también lo mismo. Entonces escribimos x elevado al cuadrado menos 4x menos 12. Ya está. Muy bien. Entonces procedemos a factorizarlo a través del método del aspa simple. Dos valores que al multiplicarse generen x al cuadrado, los valores serían x y x. Y dos valores cuyo producto me salga 12, tenemos los valores 6 y el valor 2. Donde, como podemos observar, si es negativo aquí, entonces quiere decir que uno debe ser positivo y el otro negativo. Ahora, ¿quién de los dos valores o cuál de los dos valores debe ser negativo? Depende del valor central. Si el valor central es negativo, entonces el mayor de los valores es el que debe ser negativo. Y el otro valor tendría que ser positivo. Con estos dos valores ahora, entonces, los representamos a través de paréntesis, a través de factores. Entonces sería de la siguiente manera. Aquí irá el primer factor y por acá el segundo factor. Entonces escribimos así: x menos 6 y x más 2.
Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos factorizado tanto el numerador como el denominador, vamos a reemplazarlo en el límite. Entonces sería así, el límite donde x tiende a 6 será entonces, reemplacemos los valores, pero escritos en forma de factores. Entonces en la parte superior escribiremos, en vez de escribir x al cuadrado menos 36, escribiremos el producto de x más 6, x más 6 por x menos 6. Y en el denominador tenemos también x menos 6 multiplicado por x más 2. X más 2. Listo. Muy bien. Al hacer la factorización podemos observar que el factor x menos 6 tanto en el numerador como en el denominador se repiten, por lo tanto podemos simplificarlo. Y al simplificarlo entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que el límite donde x tiende a 6, en la parte superior lo que me queda sería x más 6 y en el denominador x más 2. Ya está. Entonces lo único que hacemos es reemplazar en la variable ese valor 6. Muy bien, entonces al reemplazarlo sería de esta forma. Sería 6 arriba, 6 y 6. 6 más 6 en la parte del numerador y en el denominador 6 más 2. Ya está. Entonces, esto es equivalente a arriba el valor 12 y en el denominador el valor 8. Le sacamos cuarta a los dos y obtendremos entonces cuarta de 12 es 3 y cuarta de 8 es 2. Muy bien, entonces esta sería la respuesta al límite indeterminado. Bien, continuamos entonces con otro ejercicio, también relacionado ahora a otro tipo de límite. Bien, aquí tenemos otro límite en el que también nos especifican y nos piden que resolvamos. Aquí debió ser el valor 9 en esta parte, límite de x, cuando x tiende a 9, listo. Muy bien, si lo reemplazamos, encontraremos que en la parte del numerador sería 9 al cuadrado menos 81. Y eso nos daría como respuesta en la parte del numerador 0. En el denominador ocurrirá lo mismo. Si yo lo reemplazo también, 9 al cubo menos 7 por 9 al cuadrado menos 18 por 9, obtendremos también el resultado 0, 0, que es la forma indeterminada. Entonces, si está la forma indeterminada, existe la opción de poder levantar esta indeterminación. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a proceder a factorizarlo. Entonces, tenemos por aquí x al cuadrado menos 81. Podemos factorizarlo usando el siguiente criterio. Le sacamos raíz cuadrada a los dos valores.
En el primer caso es x y en el segundo caso es el valor 9. Muy bien, y estos dos valores los escribimos ahora como producto de dos factores. Uno con positivo y otro con negativo. Ahí está. Uno positivo y otro negativo. Entonces, colocamos aquí entonces x, por aquí el 9, aquí también el x y por aquí el 9. ¿Ya está? El denominador también podemos factorizarlo de esta manera. Tenemos x al cubo menos 7 x al cuadrado menos 18 x. Hay un elemento común entre los tres y ese elemento es el x. X, x y x. Por lo tanto, podemos factorizarlo. Lo extraemos y dentro del paréntesis lo que me va a quedar sería x al cuadrado menos 7x menos 18. Y ya está. Muy bien. Pero lo que está dentro del paréntesis todavía se puede factorizar usando el criterio de las simple. Entonces aquí tenemos el x con el x y acá sería el 9 con el 2. Recordando que como en el valor central es negativo, el mayor de ellos debe ser negativo. Y el menor, en este caso, sería positivo. Ya está. Muy bien, y lo escribimos ahora como factores. Sería entonces x, paréntesis, otro paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar los valores que ya habíamos encontrado. Uno es negativo y en el otro había un positivo. Entonces, sería x menos 9 y el otro es x más 2. Ya está. Muy bien, estos valores entonces ahora los vamos a reemplazar en el límite del problema. Y sería de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a 9 y lo reemplazamos. Entonces en la parte superior escribiré x más 9 y x menos 9. Y en el denominador escribiré x, paréntesis, x menos 9 por x más 2. Al igual que en el ejercicio anterior, también encontramos aquí que tanto en el numerador como en el denominador encontramos factores que son iguales. Por lo tanto, los vamos a eliminar. Los vamos a simplificar. Entonces me quedaría en el problema el límite. El límite donde x tiende a 9 y reemplazamos lo que quedó. A ver, lo que me ha quedado sería en la parte superior x más 9 y en el denominador lo que ha quedado es x multiplicado por x más 2. Ya ahí está. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar a la variable x por el 9. Entonces me quedaría así. Igual. Y lo reemplazamos. A ver, sería así. 9. Aquí también es 9. 9. Y los paréntesis. A ver, acá sería 9 más 9 en el numerador.
En el denominador sería 9 por 9 más 2. Ya está. Entonces, en la parte del numerador quedaría 18. Ujú. Y en el denominador quedaría 9 más 2 es 11. 11 por 9 sería 99. Ya está. Entonces, podemos simplificarlo. Le sacamos novena y arriba quedaría 2. Y en el denominador quedaría simplemente 11. Ya está. Muy bien, entonces esta sería la solución de este segundo ejercicio. Ejercicio número 3. Tenemos el límite infinito. Este límite al infinito, para desarrollarlo, el criterio es el siguiente. Lo que vamos a hacer es dividir al numerador y al denominador por la variable con el mayor exponente, que en este caso sería x elevado al cuadrado. Entonces mi ejercicio quedaría escrito de la siguiente manera. Quedaría así. El límite donde x tiende al infinito, ahí, entonces ahí está. Escribo los valores del numerador y el denominador, los cuales van a ser divididos entre x al cuadrado. Así de esta manera. 5x cuadrado más 4x menos 8. Y en el denominador también escribimos su valor, sería 7x al cuadrado menos 6x más 12. Muy bien, ahora que ya tengo eso, le decía que se debe dividir entre el x al cuadrado, la variable con su mayor exponente, que en este caso es el x elevado al cuadrado. Y aquí en el denominador de la misma manera, x al cuadrado. Muy bien, ya está. Ahora, este x al cuadrado lo vamos a distribuir con cada uno de los elementos que aparece aquí en relación al polinomio. Entonces, me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar el límite donde x tiende al infinito y vamos a ver cómo quedaría. A ver, quedaría de la siguiente manera. 5, así, igualito. A ver, vuelvo a escribir lo mismo. 5x al cuadrado más 4x menos 8 dividido cada uno de ellos entre x al cuadrado. Así, el entre x al cuadrado, el segundo valor también dividido entre x al cuadrado y el tercero de la misma manera. Ya está. Y en el denominador hacemos lo mismo. Entonces escribiré 7x al cuadrado menos 6x más 12. ¿Ya está? Y también dividimos cada uno de los elementos entre x al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado y x al cuadrado. ¿Ya está? Muy bien. Y al
dividirlo, observamos que hay elementos que podemos simplificar. Por ejemplo, x cuadrado entre x cuadrado se pueden simplificar. Y lo mismo ocurre por acá. Y también podemos simplificar el x con el x al cuadrado, quedando de esta manera el ejercicio. A ver, veamos. Entonces, lo que quedaría al reducir el ejercicio quedaría de la siguiente manera. A ver. El límite, donde el x tiende al infinito, quedaría de la siguiente forma. Arriba quedaría el valor 5 más 4. Al simplificarlo, en el denominador solamente quedaría así, x menos el 8 entre x elevado al cuadrado. En el denominador quedaría el 7, quedaría menos 6 sobre x más 12 sobre x al cuadrado. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar a la variable x por el infinito. Entonces me va a quedar el ejercicio de la siguiente forma. 5 más 4 entre infinito menos 8 entre infinito. En el denominador, de la misma manera, 7 menos 6 sobre infinito más 12 sobre infinito. Sabemos nosotros que teóricamente un valor dividido entre el infinito equivale al 0. Entonces mi ejercicio quedaría de la siguiente forma. Quedaría en la parte superior 5 más 0 menos 0. Y en el denominador 7 menos 0 más 0. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio sería 5 séptimos. 5 sobre 7. Muy bien, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. También corresponde al tema límite infinito, pero esta vez, a diferencia del anterior, podemos observar que el mayor exponente ya no se repite en el numerador y en el denominador. El mayor exponente, la variable con mayor exponente la encontramos en el denominador, pero el proceso es igual al anterior. Vamos a dividir cada uno de ellos entre la variable con su mayor exponente. Entonces procedemos a hacer el siguiente procedimiento. Entonces, sería el límite, donde x tiende al infinito, y procedemos a dividirlo. A ver, sería así. Recuerde que al dividirlo entre el exponente, entre la variable con su mayor exponente, se va a distribuir en cada uno de ellos. Entonces va a quedar de la siguiente manera al momento de distribuirlo. Quedaría 2x al cuadrado más 3 más 5 y quedaría dividido cada uno de ellos entre x elevado a 5. Cada uno de los elementos, x elevado a 5. Acá también, x elevado al exponente 5. Muy bien, y en el denominador vamos a hacer lo mismo.
4, x elevado al exponente 5, menos 8, x elevado al cubo, menos 12. Lo dividimos entonces también entre x elevado al exponente 5. Igual por aquí, x elevado al exponente 5. Y también el último, que sería x elevado al exponente 5. Muy bien, ahora que ya lo hemos dividido, vamos a proceder a simplificarlo. Podemos simplificar aquí. Y en los otros también podemos hacer la simplificación. Y me quedaría de la siguiente manera. El límite donde x tiende al infinito será de la siguiente manera. Me quedaría entonces 2 dividido entre x elevado al cubo menos 3 sobre x elevado al exponente 4 más 5 sobre x elevado al exponente 5. En el denominador tenemos 4 menos 8 dividido entre x al cuadrado menos 12 dividido entre x elevado al exponente 5. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar a la variable x con el infinito. Entonces mi ejercicio quedaría de la siguiente manera. Quedaría el límite donde x tiende al infinito, quedaría de la siguiente forma. 2 sobre infinito menos 3 sobre infinito más 5 sobre infinito. En el denominador quedaría el 4 menos 8 sobre infinito menos 12 sobre infinito. Entonces, el resultado que se va a obtener aquí será, recuerde, todo valor dividido entre el infinito es 0, entonces me quedaría 0 menos 0 más 0. En el denominador me queda el 4 menos 0 menos 0. O sea, reduciéndolo me queda arriba el 0 y abajo queda el 4, cuyo resultado final es el 0. Aquí lo que les puedo mencionar es, cuando los dos valores en los exponentes no hay una coincidencia y en el denominador es el que tiene el exponente mayor, que en este caso es el x5, la respuesta siempre le va a salir 0. En cambio, en el ejercicio anterior, donde sí había una coincidencia en la variable con su exponente, el resultado lo asumen esos dos valores que poseen precisamente ese mismo exponente. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio se trata de un límite lateral. Límite lateral.
Y me piden esto. Verifique si existe el siguiente límite. El límite donde x tiende a 3 de la función f de x. Entonces, para que una función exista, deben existir los límites laterales. Cuando yo hablo de límites laterales, me estoy refiriendo a el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Se representa a través de un símbolo negativo como un exponente, ¿no? Entonces, de la función f de x. Ya. Y eso es igual a el límite donde x tiende a 3, pero por el lado derecho. Ahí está. De la misma función f de x. Bien, ahora que ya hemos colocado esto, vamos a ver cuáles son las funciones que corresponden a cada uno de ellos. Cuando se refiere al límite por la izquierda, se refiere a cuando x toma valores que son menores al 3. Y cuando es por la derecha, se refiere a valores cuando x toma valores mayores al 3. Eso nos va a permitir saber con cuál de las funciones se relaciona. Entonces, podemos afirmar lo siguiente. El límite donde x tiende al 3 por la izquierda se relaciona con la función, como vemos aquí, x menor a 3 con el x más 5. Entonces escribiremos aquí x más 5. Y esto debe ser igual al límite por la derecha donde x tiende al 3 por el lado derecho. Y por el lado derecho se relaciona con x mayor a 3, cuya función es x al cuadrado menos 1. Entonces escribiré por aquí x al cuadrado menos 1. Ya está. Ahora lo que debemos hacer es reemplazar en la variable x el valor 3 en los dos límites que tenemos. Entonces vamos a reemplazarlo y sería así. 3 más 5. 3 más 5 es igual a, reemplazándolo, sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado menos 1. Muy bien, entonces aquí obtenemos el valor 8 y por acá también tenemos el valor 8. Y observamos que son iguales, que el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Si obtenemos que los dos límites son iguales, entonces podemos afirmar, entonces, el límite donde x tiende a 3 de f de x es igual al 8. Existe y además es igual a 8. Muy bien. Esa es la conclusión entonces de este ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio. Y tenemos la continuidad de una función. Continuidad de una función. Para que una función sea continua, debe cumplir tres requisitos. El primer requisito que debe cumplir la función es que
la función exista, la función definida para x igual a 1 exista. O sea, existe un f de 1, existe un f de 1, así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reemplazar el 1 en la función donde esté definida precisamente esta igualdad. Y eso lo podemos observar en la segunda función donde dice x es mayor o igual a 1. Acá está definida la igualdad. X mayor o igual a 1. Entonces, aquí, en esta función es la que debemos reemplazarlo. Y sería de la siguiente forma. Entonces, f de el valor 1, f de 1, es igual, reemplazándolo en la segunda función, sería 5 multiplicado por el 1, así, más 1. Y se obtiene que la función f de 1 es igual a 6. F de 1 es igual a 6. Y si hemos obtenido un valor, entonces podemos afirmar esto, ¿no? Entonces, f de 1 existe. Se dice, ¿no? Existe. Entonces, el primer requisito se cumplió. Vamos al segundo requisito. El segundo requisito para que la función sea continua es que ahora el límite exista. O sea, debemos decir, existe el límite. Existe el límite cuando x tiende al valor 1 de la función f de x. Y recordemos por la teoría anterior que para que un límite exista, debe cumplir que los límites laterales deben ser iguales. Entonces, el límite por la izquierda debe ser igual al límite por la derecha. El límite donde x tiende a 1 por la izquierda, si observamos, el de la izquierda se relaciona con la primera, con la función que está en la parte superior, con 4x al cuadrado más 2. Entonces escribiremos por aquí 4x al cuadrado más 2. Muy bien, y eso tiene que ser igual al límite por la derecha, donde x tiende a 1 por la derecha, y por la derecha se relaciona con la segunda función, que es 5x más 1. Entonces sería aquí 5x más 1. 5x más 1. Muy bien, ahora reemplazamos el 1 en cada una de las variables. Y entonces me quedaría de la siguiente forma. Reemplazándolo sería así. 4 paréntesis al cuadrado más 2. Donde en el paréntesis reemplazo el valor 1. Ya está. Y tiene que ser igual a 5x más 1. 5 paréntesis más 1.
más 1. Listo, entonces aquí lo reemplazamos por el 1. Obtenemos en el primer lado que el resultado es, a ver, 1 al cuadrado es 1, quedaría 1. Por 4, 4 más 2 serían 6. En el otro lado sería 5 más 1, también obtenemos el valor 6. Entonces vemos que los límites laterales son iguales. Y si son iguales, si los límites laterales son iguales, entonces podemos decir, entonces, decimos que el límite donde x tiende a 1 de la función f de x existe. Existe. Muy bien, entonces se cumplió el primer requisito, se cumplió el otro requisito. Existe la función, existe el límite. El requisito número 3 es que tanto la función como el límite sean iguales. O sea, la función f de 1, cuyo resultado hemos obtenido que vale 6, con el límite evaluado, que también hemos visto que también sale 6. Entonces sí, vemos que son iguales. Si el tercer requisito se cumple, en el que la función y el límite son iguales, entonces podemos concluir lo siguiente: que la función f de x es continua para x igual a 1. Para x igual a 1. Muy bien, entonces de esta manera determinamos si una función era continua o no es continua. ¿Cuándo deja de ser continua? Cuando uno de estos requisitos no se cumple. Muy bien, vamos a continuar entonces con otros ejercicios de continuidad. Bien, aquí tenemos entonces un ejercicio de continuidad, pero que en el que intervienen ahora tres funciones y me piden la continuidad, pero esta vez de dos valores, tanto del valor 2 como el del valor 4. Bien, entonces, en este ejercicio es como si estuviera planteado dos ejercicios. Entonces, tenemos que buscar la continuidad primero para el 2 y luego la continuidad para el valor 4. Bien, entonces, para resolver este ejercicio, lo resolvemos de la siguiente forma. Reemplazamos la A. Entonces, sería así. Existe un f del valor 2, es lo que están preguntando. ¿Existe un f de 2? Vamos a ver. Entonces, ¿dónde lo reemplazamos este valor f de 2? Lo vemos donde esté definido, donde esté la igualdad con el 2. Y eso lo vemos en la segunda función, donde dice x es mayor o igual al 2. ¿Cabe? Ahí. Entonces, la función que se relaciona es x al cuadrado más x. Entonces, ahí es donde debe ser reemplazado, evaluado la función f del 2. Entonces, f del valor 2 debe ser igualado a
x al cuadrado más 2. Entonces aquí en la segunda función sería el x está tomando el 2 por acá y acá también por el 2. El resultado aquí sería 4 más 2 sería 6. Entonces hemos obtenido que la función f de 2 es igual a 6. Entonces podemos decir, entonces, la función f de 2 existe. Existe. Muy bien, entonces ya se cumplió el primer requisito. Vamos ahora a ver si se cumple el segundo requisito. El segundo requisito era si el límite existía, ¿no? Sería así entonces. ¿Existe el límite? ¿Existe el límite? El límite donde x tiende a 2 de la función f de x. Ya está. Recordemos que para que exista la función deben existir los límites laterales y deben ser iguales aparte de ello, ¿no? Los límites laterales deben ser iguales. Entonces, vamos a ver. El límite donde x tiende a 2 por el lado izquierdo y que está definido por la primera función que es 3x menos 2, 3x menos 2, aquí, 3x menos 2, tiene que ser igual al límite donde x tiende a 2 por el lado derecho. Y por el lado derecho está relacionado con la segunda función donde x es mayor al 2, que es x al cuadrado más x. X al cuadrado más x. X al cuadrado más x. Ya está. Muy bien, entonces lo reemplazamos. Vamos a reemplazar el valor 2 en la variable x para ver qué resultado se obtiene. Sería entonces 3 por 2 menos 2 igual a valor 2 también, al cual lo vamos a elevar al cuadrado. 2 al cuadrado más 2. Más 2. Entonces, obtenemos el resultado. 3 por 2 es 6, menos 2 es 4. 4 es igual a 2 al cuadrado es 4, más 2 sería 6. Y observamos que los límites laterales no son iguales. Y si no son iguales, entonces podemos obtener la siguiente conclusión. Entonces decimos así, entonces, entonces, O queremos pasar hasta las 12. entonces límite, el límite donde x tiende a 2 del f de x no existe. No existe. No existe.
Y si no existe, entonces la conclusión sería que la función f de x no existe. No es continuo, no es continuo para el valor no es continuo para x igual a 2. X igual a 2. Muy bien, ahora tenemos que hacer lo mismo con el valor 4. Con el valor 4. C. ¿Ya? Entonces, para el valor 4 hacemos lo mismo. Existe un f de 4. Existe un f de 4. ¿Dónde buscamos este valor? ¿Dónde vamos a reemplazarlo? ¿En cuál de las funciones? Para eso tenemos que ver dónde se define el x con la igualdad de 4. Acá vemos en la segunda función que es x es menor o igual a 4 y estaría aquí entonces definido, acá. X es menor o igual al 4. Entonces debe estar definido también en esta segunda función. Entonces voy a reemplazar f de 4 en la segunda función. Entonces sería así. Elevado al cuadrado. X al cuadrado más x, ¿no? Donde aquí el x está asumiendo el valor 4. Y también acá sería más 4. Entonces, el f de 4 es 20. Ya está. Muy bien. Entonces, vemos que la función sí existe, ¿no? Entonces, podemos aquí decir nosotros que entonces f de 4 existe. Existe. Muy bien. Bien, ahora vemos sobre el límite, si el límite existe. D. ¿Existe el límite? Es lo que vamos a ver ahora. Existe el límite donde x tiende a 4 para la función f de x. Entonces, límites laterales. Diremos que el límite donde x tiende a 4 por la izquierda tiende a 4 por la izquierda y cuya función se relaciona con la función número 2, x al cuadrado más x, aquí, x al cuadrado más x, tiene que ser igual al límite donde x tiende a 4 por la derecha y que se relaciona con x, 5x menos 1. Entonces, 5x menos 1. Acá tendría que estar 5x menos 1.
Muy bien, ahora lo voy a reemplazar entonces los valores 4 en ambos. Al reemplazarlo, quedaría de la siguiente manera. Aquí al cuadrado. 4 al cuadrado más 4 debe ser igual a 5 multiplicado por 4 menos 1. Entonces, si observamos aquí, lo que me quedaría sería 4 al cuadrado 16 más 4 sería 20. Y 5 por 4 es 20 menos 1 sería 19. 19. Y vemos entonces que no son iguales. Y si no son iguales, entonces podemos decir que el límite no existe. Entonces decimos así. Entonces, el límite donde x tiende a 4 de f de x no existe. No existe. Muy bien. Y si el límite no existe, entonces podemos hacer ya una conclusión y podemos decir que la función f de x no es continua, no es continuo para x igual a 4. La función la función f de x no es continua para x igual a 4. Muy bien. Entonces, este es el problema relacionado a continuidad, en la que intervenían tres funciones. Bien. El siguiente ejercicio también se trata de continuidad, en el que esta vez nos piden averiguar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B en esta función. ¿Ya? Entonces, lo que nos están pidiendo entonces es determinar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. ¿Cuál es el valor de A y cuál es el valor del B? Muy bien, entonces, al igual que en el ejercicio anterior, acá vamos a ver lo siguiente. En el problema ya nos especifica que este ejercicio dice, determina el valor de A y de B si las funciones son continuas en todo su dominio. Entonces, podemos afirmar lo siguiente. Como la función es continua, entonces f de 1 existe. Como la función es continua, entonces f de 1
existe. Muy bien. Para la parte B, necesitamos también definir que los límites laterales sean iguales. Entonces, determinamos esto, que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, recuerde que se relaciona con el x menor al 1 en este caso, y sería su función 3 a x al cuadrado, y eso tiene que ser igual 3x al cuadrado, a ver, más 2b igual al límite donde x tiende a 1, pero por el lado derecho. Y por el lado derecho se relaciona con la segunda función, que es 4x más 5. 4x más 5. Ya está. Reemplazando entonces, sería de la siguiente manera. Sería 3 a el x que está tomando el valor 1, sería así, 3a1 elevado al cuadrado más 2b igual a 4 multiplicado por el 1 más 5. Y aquí sería el valor 1. 1. Entonces obtenemos así. 1 al cuadrado es 1, por 3 sigue siendo 3, quedaría entonces 3a más 2b. Aquí me queda así. 3a más 2b igual a 9. Ya tenemos entonces la primera ecuación, que la voy a llamar ecuación número 1. Muy bien. Ahora determinemos la segunda ecuación. La segunda ecuación la determinamos también de la siguiente forma. Igualito. Hacemos lo mismo. Entonces diremos así, C. La función, como la función es continua, entonces f de 2 existe también. Como la función es continua, entonces f de 2 existe. Existe. Muy bien, entonces determinemos el relación al b. En relación al b. En relación a b, entonces podemos afirmar lo siguiente. El límite cuando x tiende
A2, A2, por el lado izquierdo, y recuerde que también se relaciona con 4x más 5, 4x más 5, igual a el límite donde x tiende a 2 por la derecha. Se relaciona con la función 5ax más b. 5 a x más b. Muy bien, reemplazando entonces el 2 en la variable x. Entonces sería así. 4 por 2 más 5 es igual a 5 a multiplicado por 2 más b. Muy bien, entonces lo que me queda aquí sería 4 por 2, 8 más 5 sería 13. 13 es igual a 10 a más b. Ecuación 2. Como ya tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2, entonces vamos a escribirlo de esta manera. Decimos entonces de 1 y 2. De 1 y 2. De 1 y 2. Entonces escribimos 3a más 2b igual a 9. Y 10a Madrina. más b igual a 13. Bien, entonces, para poder resolverlo, vamos a multiplicar a la segunda ecuación por menos 2. Por menos 2. Entonces, quedaría de la siguiente forma. 3a más 2b igual a 9. Multiplicándolo por menos 2 sería menos 20 a menos 2b igual a menos 26. Muy bien, entonces nos damos cuenta que podemos eliminar el valor b. Y aquí restamos y quedaría menos 17a. Y aquí al restarlo también tenemos menos 17. Con esto obtenemos que el valor de a es 1, que al ser reemplazado en la primera ecuación quedaría así. 3 por 1 más 2b es igual a 9. El 3 lo paso a restar, se convierte en 6, por lo tanto el valor de b es 3. Muy bien. Seguimos con el siguiente ejercicio. Está relacionado al límite, al tema la derivada. Bien,
vamos entonces, me piden hallar la derivada de la función de costo, la derivada de la función de ingreso y la derivada de la función utilidad. A ver, entonces, hallaremos cada uno de ellos. Para el primero, si yo quiero hallar la derivada de la función del costo, le escribo entonces, sería de esta manera. C de X es igual a 5 Q elevado al cubo menos 6 Q al cuadrado más 12. Derivándolo sería así. La derivada de la función de costo sería, por propiedad, sabemos que el exponente baja y se va a multiplicar con este valor 5, convirtiéndose en 15. Y el 3, el exponente 3 queda disminuido en una unidad. Por lo tanto, acá se convierte en 2. Menos, igualito con el valor 2. El 2 también lo bajamos y se multiplica y sería 12. Igual, el exponente queda disminuido en una unidad. O sea, simplemente 12Q. Ya está. Ahora, hallamos el de ingreso. En la función de ingreso, es igual a 30Q menos 3Q cuadrado. Muy bien. Entonces, lo derivamos. Al derivarlo, sería así. La derivada de la función de ingreso es igual a, derivándolo 30Q, simplemente quedaría el valor 30. Menos, derivando el 2, lo bajamos y se multiplicaría con él. Quedaría 6Q. Y el exponente se disminuye en una unidad. Y ya tengo la derivada entonces de la función de ingreso. C. Para hallar la derivada de la función utilidad, necesito entonces primero encontrar la utilidad. La utilidad la encontramos restando la función de ingreso menos la función de costo. ¿Ya está? Entonces, la utilidad será igual. El ingreso, entonces, vamos a copiar la función original, no la derivada. Sería así, 30Q menos 3Q cuadrado. Menos, paréntesis, 5Q al cubo menos 6Q cuadrado más 12. Muy bien. Entonces quedaría así. La utilidad es igual a 30Q menos 3Q cuadrado menos 5Q al cubo más 6Q cuadrado menos 12. Reduciendo,
Entonces, ahí está. Quedaría, reordenándolo un poco, quedaría entonces menos 5 cubo menos 5 cubo. Aquí y acá lo vamos a sumar y sería 3 q cuadrado más 30 menos 12. Entonces, ahora sí, la derivada de la utilidad sería, recuerde otra vez, bajamos el valor 3 y sería menos 15. Menos 15q elevado al cuadrado se disminuye en una unidad, sería más 6q más 30. Esta vendría a ser la derivada de esta función. Muy bien. Y para concluir, tenemos, usando la definición de derivada, halle la derivada de f de x igual a x al cuadrado más 2x. Recuerde, dice usando la definición, no las reglas, sino la definición de derivada. Entonces, si me piden hallar la definición, entonces necesito en primer lugar encontrar el elemento f de x más el valor del h. Ya está. Entonces, eso es igual a, reemplazándolo en la función, sería entonces de esta manera. X más el valor del h al cuadrado más 2x más h. Ahí está. Entonces, resolviendo el binomio quedaría de la siguiente manera. F de x más el valor del h es igual a, ¿ya? Quedaría así, el primero al cuadrado más el doble producto del primero, que es el x, por el segundo, que es el h, más el segundo elevado al cuadrado, más 2x más 2h. Muy bien, ahora que ya tenemos distribuido de esta manera, vamos a utilizar el criterio de la definición de la derivada, que era lo siguiente. La derivada de una función es igual al límite donde el valor de h tiende a 0. H tiende a 0. Y en la parte del numerador se escribe es la función f de x más h menos la diferencia de la función f de x. Y todo dividido entre el valor del h. Entonces vamos a reemplazar lo que ya habíamos definido. Entonces, la derivada la determinamos a través del límite, sería así. El límite donde x tiende, perdón, el valor del h, no el x, sino el h,
tiende a 0, reemplazamos, a ver, lo que ya habíamos determinado. El f de x más h que ya hemos encontrado equivale a x al cuadrado más 2xh más el valor del h al cuadrado más 2x más 2h, al cual le vamos a restar el f de x, que es la función original. Y la función original está determinada por, recuerde siempre abrir un paréntesis ahí, porque hay un signo negativo. Entonces aquí sería x al cuadrado más 2x. Ahí. Y todo dividido entre el h. Muy bien, entonces quedaría de la siguiente manera. Igual. El límite donde el valor de h tiende a 0 será igual a lo siguiente. A ver, reemplacemos. X al cuadrado más aquí es más 2x por el valor del h más el valor del h al cuadrado más 2x más 2h menos x menos 2x, todo sobre el h. Y si observamos, vamos a encontrar valores opuestos. El x al cuadrado con el x al cuadrado lo eliminamos. Y 2x con el 2x también. En la parte superior podemos nosotros factorizar el valor del h. Al factorizarlo tenemos así entonces, que el límite donde el valor del h tiende a 0, recuerde arriba, factorizamos el valor del h y quedaría de esta manera. Quedaría 2x más el valor del h más 2. ¿Listo? Y en el denominador el valor del h. Entonces, como ambos tienen h y h, podemos eliminar. Muy bien, ahora que ya hemos encontrado esto, entonces reemplazamos el 0 en la función, obteniendo que la derivada de la función queda igual de la siguiente manera. 2x más el valor del h que está tomando el 0 más 2. Más 2. Entonces, la derivada de la función es igual a 2x más 2. Muy bien, hasta aquí entonces es todo lo relacionado a este seminario.